Ya, chiquillos, recuerden escribir en el chat presente para tener la asistencia de la clase, ¿ya? Entonces, chiquillos, preguntaba, ¿cuándo un suceso es imposible? Jóvenes, para los que están en la clase, ¿cuándo un suceso es imposible? Chiquillos, ¿cuándo un suceso Cuando no... la probabilidad es cero. Ya, muy bien. ¿Quién dijo eso, Gabriel? Javier, Javier, ya, cuando la probabilidad es cero. ¿Y cuándo la probabilidad es cero? Por ejemplo, me refiero a la cantidad de casos. Hay cantidad de casos cuando yo tengo, por ejemplo, una... Pero los casos son que cuando los casos no hay favorables. Ya, exacto, cuando los casos no hay. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando es vacío, cuando no tengo elementos. Ahí el suceso es imposible, ¿ya? Entonces, al obtener la probabilidad, ¿cierto?, de vacío, eso es cero, por lo tanto, eso es imposible, ¿ya? O sea, eso es verdadero, ¿ya? Siguiente, chiquillos. La probabilidad puede tener un valor decimal, contéstenme todos, porque yo se lo he dicho varias veces. Matías, ¿qué cree Sí, usted? sí. ¿Sí? Matías Arias, cuénteme, ¿qué cree usted? ¿Puede ser decimal? ¿Sí? Ya, si no puede activar el micrófono, escríbame en el chat su respuesta. Ya, muy bien. Chiquillos, efectivamente, la probabilidad puede tener un valor decimal. ¿Y qué otro tipo de valor puede tener? Que ya lo hemos repetido varias veces. Fracción, ¿Cuál otro? fracción, decimal, Y, entero. exacto. Muy bien, sí, está súper eso, Matías. Si usted divide una fracción, le da un Aló, decimal. aló. Así Sí, que, ¿Se me sí, se escucha? escucha. Sí, se escucha, Ahí sí, se ahora, escucha. sí. sí, se escucha. Chiquillos, ahora, la probabilidad de un evento seguro. Acordémonos qué es un evento seguro. Cuando pasa enteramente el 100%. Cuando algo pasa, ¿cierto? 100% pasa. Ahora dice, la probabilidad es menos uno. No entendía a qué se refiere con eso. Dice, la probabilidad de un evento seguro es menos uno. no, debería Es ser uno. uno. Exactamente, la probabilidad de un suceso seguro debiese ser uno. ¿Por qué? Porque Ah, recordemos que en estos tipos de sucesos seguros, ¿cierto? Están asociados con un dado cargado, ¿cierto? Que en donde me pueden salir, por ejemplo, un dado cargado sería un dado que tenga, por ejemplo, todos los números 2, ¿cierto? Entonces yo lanzo el dado y ¿qué me va a salir? Dos. Un dos. 2, entonces eso es 1 por donde se mire, ¿ya? Porque en las 6 posibilidades yo tengo 2, entonces eso es, finalmente cuando saco la probabilidad es 2 dividido en 2, por eso da 1, ¿ya? Ahora, chiquillos, ¿cuál es otro suceso seguro, cierto? Que yo diga, quiero saber si el lápiz va a caer. ¿El lápiz cae? Si yo lo dejo caer, o sea, si yo lo Sí, suelto, Sí. la el lápiz cae, porque tenemos, ¿cierto?, la gravedad que hace finalmente que esto caiga. Pero si nosotros tuviéramos este tipo de experimentos, ¿cierto?, son eventos seguros, o sea, pero claro, eventos seguros, pero eso en ningún caso va a ser menos uno, por dos cosas. Uno, porque la probabilidad no puede ser menos uno, nunca, acuérdense que está entre 0 y 1. Entonces, no hay valores negativos, ¿se entiende? Y lo Entiende. segundo es que efectivamente nosotros sabemos que eso se asocia con el número 1, ¿ya? Ahora, chiquillos, dice, vamos a representar en un diagrama de árbol. Chiquillos, ¿cómo les fue en sus representaciones en diagramas de árbol cuando tuvieron que hacerlos? mal, profe, no lo hice. No he hecho esta guía. Ya, Le debo mucho a usted. ya, entonces, mire, ahora vamos a hacer los diagramas de árbol, ¿ya? Chiquillos, recuerden que hay, a ver, miren, cuando usted hace o dibuja un diagrama de árbol, ¿ya? Usted tiene varias formas de hacerlo. Pero una de estas es, por ejemplo, usted escribiendo solamente los elementos de su espacio muestral, o por otro lado, agregándole también la probabilidad de ocurrencia. ¿Ya?
Entonces nosotros ahora vamos a hacer el primer ejercicio que decía que era lanzar un dado, ¿cierto? Y luego es lanzar una moneda. Entonces ese es el primer espacio muestral que nosotros vamos a hacer. El de lanzar un dado, acá decía, lanzamos un dado y una moneda, ¿ya? Entonces eso es, se Yo lanzan estas supongo dos... que el diagrama de árbol era ese que era como una palabra así como, ya, moneda. Y después se iba como ramificando, ¿o no? Eso, sí, eso es el Ah, diagrama de entonces árbol. sí, hice uno, Ah, ya. pero no sé si estaba bien. Ya, mire. Entonces lo que usted tiene que hacer es, lo primero que se lance hacia ahí, usted tiene que considerar el orden. Deme un segundo. Ya, ustedes tienen que considerar el orden que les están diciendo que se hace el ejercicio, ¿ya? Entonces, si a mí me están diciendo que se lanza primero, o sea, bueno, está la moneda y el dado El y la dado, moneda, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es las el dado. posibilidades, porque el diagrama de árbol quiere las posibilidades, ¿cierto? Que a usted le van a dar al lanzar, ¿cierto? El dado. Entonces, por ejemplo, imagínense aquí hay una persona que va a hacer este lanzamiento. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la primera posibilidad? Uno, Ya, que salga 1, uno. ¿cierto? Entonces es que salga Le 1, faltó una línea, profe. que salga 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 5 y y 6. 6, ¿cierto? Y ahora, por ejemplo, yo sé que ahí sale el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ahora, ¿qué pasa si a mí me sale el 1, ya, en el dado? Me salió el 1. Pero ¿qué Ya. posibilidades tengo en la moneda? 1 y 2 nomás. No, como 1 y 2. O sea, me refiero a cara a sello. Ya, en la moneda entonces yo tengo definido, ¿cierto? Que tiene cara o sello. Entonces, chiquillos, miren, si a mí me sale 1, ya, supongamos que me salió 1, pero las Puede salir posibilidades uno que tengo cara, como uno de, sello. claro, las posibilidades que yo tengo en la moneda son cara o sello. Entonces ahí tengo dos posibilidades más, aparte de que a mí me salga el 1. Ahora, me sale el 2. ¿Cuáles son las posibilidades? Lo mismo, cara, sello. Exacto. Y así se va a repetir para todos estos números. ¿Ya? Entonces, miren, acá, ¿qué es o para qué sirve? Y en verdad sirve mucho el diagrama de árbol. Para lo siguiente, porque a usted lo que le da es la información del espacio muestral. Entonces, por ejemplo, el primer elemento de nuestro espacio muestral va a ser la primera rama. Entonces, la primera rama a mí me dice que está en 1 y en C. Entonces, uno de los elementos es 1C. Siguiente elemento. La 12, segunda rama, 1, S. 1, O sea, S, 1, sello. Siguiente rama, que salga el 2, pero cara. 12, 2 cara. 2S, Siguiente, que salga 2 sellos. 13, Siguiente, 3 sellos. Perdón. O sea, en realidad da 3 lo mismo, caras, pero 3 caras, ¿cierto? Luego 3 tenemos sellos, 3 sellos. Luego acá con 4 el 4, caras. exacto, vamos a tener 4 caras, ¿cierto? 4 sellos. Ahí ya usted 5 encuentra la caras, recurrencia. Entonces, finalmente aquí le queda 5 caras, ¿cierto? 5 sellos, 6 caras y 6 sellos. 6 sellos. Entonces, todo eso es el espacio muestral, ¿cierto? Que nosotros tenemos al lanzar una moneda y un dado, o al revés, al lanzar un dado y una moneda. ¿Y ¿Ya? así ya estaría listo el problema? Es que acá solo se pide el espacio muestral, pero ojo, ¿a qué voy yo? Miren, a que en este caso, si usted, por ejemplo, trabajamos con probabilidad, ¿ya? ¿Qué pasa si a mí me sale 1? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga 1? 1. Ya, exacto, O entonces sea, aquí no es 1. es Probabilidad. un sexto.
Ya, entonces sería, por ejemplo, la probabilidad es 1/6. Entonces ahí yo escribo la probabilidad de que me salga 1. La probabilidad de que me salga 2. 2. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga el 2? ¿Un dado? Un sexto también. Un sexto. Exacto, Todas es un las sexto. mismas. Entonces ahí usted puede escribir todas las probabilidades de que le salga 2. Y acá en este caso, sin importar que estoy teniendo 2 sucesos, es solo para dejar la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que le salga cara? Un medio. 1/2 la moneda, ¿cierto? Entonces ahí tiene 1/2. Y que salga sello, 1/2. Y ahí también en todas esas tiene la misma probabilidad, entonces usted ahí puede combinar el diagrama de árbol, ¿cierto? Con las probabilidades. Pero en este caso, lo que se pide en esta parte es solo determinar el espacio muestral. Entonces, por ejemplo, chiquillos, ¿cuál es la probabilidad, cierto? ¿Cuál sería una de las probabilidades, por ejemplo, si yo digo de obtener un número par con una cara? Número par con una cara. 1, 2, 3. Primero sería 3 Ya, sextos. si ese fuera el caso, si me pidieran la probabilidad de obtener un número par y una cara, yo busco, mira, el 1 cara no me sirve porque el 1 no es par. El 1 sello tampoco porque no tiene cara. Este me sirve. ¿Por qué? Número par y cara. Ese no me sirve, tampoco. Ese me sirve, porque el 4 es par. Tampoco, ese me sirve. Entonces, ¿cuántas tengo? 3. Tres. ¿De cuántas? Y las cuento. De De 12. Son 2. 12. ¿Ya? Y ahí, ya con el espacio muestral, chiquillos, aquí es mucho más directo obtener probabilidades. ¿Ya? Por eso es necesario tener el espacio muestral. Ahora seguimos con la guía. Ahora dice, el lanzamiento de 3 monedas. Lanzamiento de 3 monedas. ¿Cómo nos quedaría, chiquillos, el espacio muestral de lanzar 3 monedas? Voy a borrar. ¿Cómo? El El espacio lanzamiento de 3 monedas. El espacio muestral del lanzamiento de 3 monedas. sería... Ahí ya sería más complejo ya. Ya, pero Porque entonces, ahí ya serían ya, ¿cuál sería 18. la primera rama? ¿Cuántas Cara posibilidades hay? 18. Ya, pero Entre las tres sería, la primera posibilidad sería cara y o sello. ¿Ya? Sí. Ahí. La segunda posibilidad, porque son 3 monedas, sería que ya me salió cara, entonces ¿cuáles son las otras 2 Salga posibilidades? cara sello. Cara o sello. Y aquí en el sello voy a tener lo mismo, cara o Cara, sello. Entonces aquí tengo la primera moneda, segunda moneda y ahora viene la tercera moneda. Entonces me salió cara, pero también me puede salir cara o sello en la tercera moneda. Lo mismo y acá. Entonces, ahora determino el espacio muestral. ¿Cuál es el primer elemento del espacio muestral? Cara sello. No. Cara. Claro, recuerden que son 3 monedas. Por lo tanto, usted va a tener cara, cara, cara. Siguiente. Cara, Sello. sello. Después, cara, Cara, sello, cara. sello, cara. Luego, cara, sello, sello. Ahora, ya no tenemos más opciones de las caras, ¿cierto? Entonces nos vamos con sello. Sello, cara, cara. Sería sello, cara, sello. Luego sello, sello, cara. Y finalmente, chiquillos, sería sello, sello, sello. Entonces, ahí están los elementos, ¿cierto?, del espacio muestral. Y lo otro que, por ejemplo, acá también les dice, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ahí cuando ustedes ya lo hacen, chiquillos, se van a dar cuenta que pueden ir relacionando, porque cada rama va a ser justamente uno de los elementos de este espacio muestral. ¿Ya? Algo así fue el ¿Alguna duda, que chiquillos? salió en el diagrama de árbol de nosotros.
¿Cómo? ¿no? Algo así fue lo que salió en el diagrama de árbol de nosotros. Sí, pero eran 2 monedas. Y a nosotros nos salió caleta en el diagrama de árbol. Nos Ah, salieron no, como... me parece que o sea, lanzar una moneda y un dado. Parece que ese era el diagrama que ustedes tenían. Ese, pero era caleta la probabilidad de que nos salieron. Ya, ahora chiquillos, el 3 dice, miren, acá recuerden que la probabilidad también se puede sacar en tablas, ¿ya? Entonces dice, en un liceo resultó ganador en las Olimpiadas Interescolar, perdón, un liceo resultó ganador en la Olimpiada Interescolar debido a la participación de los primeros medios. El comité organizador de la Olimpiada le solicita al liceo que elija a un representante dentro de los 96 estudiantes de primero medio. A continuación, se presenta una tabla con los estudiantes que realizan deporte en el curso. Entonces, lo que tiene que hacer usted aquí, o lo que se está haciendo, es elegir un estudiante de primero medio, ¿ya? ¿Y cuántos estudiantes hay en primero medio? Hay 92. No, 96. 96. 96. Ya, bien, hay 96 estudiantes en primero medio. Entonces, nosotros tenemos que, el experimento es elegir un estudiante. Profe, aquí no hay que hacer que era como un círculo que El eran dos diagrama círculos. se llama diagrama de Venn, así se llaman los Ese, circulitos. el diagrama de Venn. A ver, lo que pasa es que acá tú tienes una tabla, entonces no es necesario hacer el diagrama de Venn. Esa es la Sí, verdad. porque aquí encuestaron a 92 y son 96 estudiantes, o sea que 4 no los encuestaron. Exacto, ya miren, tenemos, eso es súper importante que ustedes se vayan dando cuenta, porque miren, en los datos nos dice que son 96 estudiantes, entonces acá el dato es que son 96 estudiantes, ¿cierto? Pero después, al ver la tabla, ¿cierto? Porque dice que yo voy a escoger un estudiante y que se presenta ahí la tabla, ¿cierto? Dice, ¿qué tan probable será entonces que se seleccione a un estudiante que sea deportista? ¿Ya? Entonces, miren, acá dice que son deportes y aquí dice número de estudiantes. Entonces, ¿qué hace básquetbol? Son 44. ¿Y eso es un deporte? Sí, pues. Ya, entonces, ¿lo considero para la obtención de la probabilidad? Sí. Sí. Sí, porque además acá dice hay natación, después Sí. hay básquetbol y natación, y después dice, y el total de encuestados son 92. O sea, tenemos, Profe, cuénteme, ya saqué la probabilidad, son 3/4. ya, pero ¿por qué 3/4? Porque, o sea, lo saqué así de una forma no tan buena, pero son 96. Ya, Y el total de deportistas son 72. 72. Sí. Y Ya, 72 más 24 son 96. ¿por qué 72? Porque son 72 los que todos los que hacen deporte. Ya, pero ahí tiene algunos que hacen básquetbol y natación. Pero esos son deporte, pues. Igual, ¿o no? Yo creo que básquetbol y natación es una persona que hace los dos deportes. Ya, miren, ahora como su compañero delante indicó, lo que vamos a hacer, ya, va a ser efectivamente un diagrama de Venn. Ya, como yo dije, la tabla nos puede servir, pero como en este caso tenemos una situación en donde aparece que ahí hay básquetbol y natación, ¿qué quiere decir que haga básquetbol y natación? Que hace las dos cosas a la vez. Pero Exacto. las ¿Qué dos hace son esa? deporte, pues. Ya, pero hace esas dos cosas a la vez. Entonces, al hacer esas dos cosas a la vez, ¿a qué se refiere a qué contenido probabilístico se asocia a eso? El que haga esto y esto A la unión de sucesos. a la unión, A la intersección de sucesos. exactamente, a la intersección de sucesos, chiquillos, porque la unión es que pase esto o esto, ¿ya? El que pase esto y esto a la vez es intersección, ¿ya? Entonces, chiquillos, ahora nosotros vamos a hacer este cálculo, pero lo primero que vamos a hacer va a ser el diagrama de Venn. Entonces, miren,
Les voy a dejar de compartir porque tenemos lo siguiente, ¿ya? Dice que de los que hacen básquetbol, ¿cierto? Le voy a poner una B a básquetbol, son 44, ¿ya? Luego dice que los que hacen natación son 48, 16. Un segundo. Voy a verla. Y dice que son 28. 28. Son 28. Y de los que hacen B, N, ¿cierto? Porque dice básquetbol y natación, son 6, ¿cierto? Ujú. Entonces dice total de encuestados 92, ¿ok? Pero vamos a ver por qué nos está dando todos esos datos. Entonces, miren, ahora, yo voy a dibujar el diagrama de Venn, ¿cierto? Entonces, dibujo, ¿cierto? Y, ojo, que el diagrama de Venn ustedes lo pueden dibujar. A ver, ¿cómo podemos interpretarlo? Porque justamente hay intersección entre estos dos. Por lo tanto, nosotros dibujamos estos dos conjuntos intersectados, ¿ya? Ok, entonces, chiquillos, acá está la intersección. ¿Cuántos estudiantes están en la intersección? 6. 6. Ya, y eso, chiquillos, cuando ustedes dibujen un diagrama de Venn, es lo primero que se anota, porque desde ahí nosotros vamos a realizar todos los Acá lo demás, otro. o todos los demás conteos, ¿ya? Entonces, miren, dice que de básquetbol hay 44. Entonces, supongamos que acá, ¿cierto?, está B. Pero, y este es un dato súper bueno, chiquillos, lo que les voy a dar, pero B está compuesto por todo lo que rodea este conjunto. Es todo este conjunto. ¿Y qué pasa con este conjunto? ¿Tengo ya una cantidad que aparezca ahí? Tipo 44. Ya, pero espérenme. Todo este conjunto es 44. Todo este conjunto, ¿cierto? Pero acá ya tengo ¿cuánto? 6. Ya tengo 6. Entonces, ¿cuántos me faltan? Que son los que tengo que escribir aquí. 38. Ahí sí. Eso es 46 son 38. Ah, Entonces, entonces toma como que al principio cuenta 44 porque le suman los que deberían ser ahí, es los que ¿o están no? en la intersección. Así se hace Sí. un diagrama de Venn. ¿Ya? Mm, Esta es una buena construcción del diagrama de Venn. ¿Por qué? Porque el diagrama de Venn, ustedes tienen que todo esto es completo, entonces todo eso es 44, ¿ya? Pero de esos 44 yo tengo 6 que están en la intersección. Y al tener 6 que están en la intersección, yo tengo que ver cuántos son los que no están en la intersección y que todo esto me sume 44. ¿Cuántos son? 38. Entonces ahora, lo mismo vamos a hacer 22. para natación. Entonces, ya tengo 6. ¿Cuántos son los que faltan ahí? 22. Son 22. ¿Por qué? Porque todo este conjunto también tienen que ser 28. Entonces yo tengo que son 22 más 6 y ahí están los 28. ¿Se entiende? Ujú. ¿Sí? ¿Se ven bien los Ujú. números, chiquillos? Sí. Voy a escribir más abajo porque hay como una luz ahí en la pizarra, un reflejo. Ya, entonces son 22. Y ahora, chiquillos, ¿qué es Se el otro escribe dato que me da? Me dice afuera que, el 96. claro, miren, recordemos que todo esto en un diagrama de Venn es el universo, ya que se escribe con U. Pero todo eso tiene que dar el total de estudiantes, es el caso total. Entonces acá dice que son, ¿cuántos estudiantes eran? 96. Ya, son en total, ¿cierto? El total de estudiantes de primero medio son, 96, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cuál era otro dato que dieron? Que, Encuestaron a 92. exacto, de los que hacen deporte, son 92. Entonces, miren, de los que hacen deporte son 92 y el total de encuestados son 96. Entonces, una consulta. ¿Cuánto me tendría que dar aquí la suma de todos estos conjuntos? 92.
Ya, esos chiquillos está súper bien, porque miren, si yo sumo todo lo que tiene este conjunto con todo lo que, o sea, en realidad si sumo todos estos números, a mí lo que me tiene que dar es el total de personas que hicieron deporte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo sumo 38 más 6 más 22, eso da, Eso da, son 66 estudiantes, los que finalmente son los que en la tabla, ¿cierto? Van a practicar un cierto deporte que se llama, bueno, natación, ¿cierto? Natación, básquetbol y, bueno, y los que están en ambas, natación y voleibol, ¿cierto? Entonces ahí está la intersección que son 6. Entonces, chiquillos, les comento que esta construcción está muy bien hecha y por lo tanto, ya nuestra probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que un estudiante, ya al azar, practique un deporte de la tabla que nosotros tenemos de información, finalmente va a ser la suma de todo esto que nos dio que era 66, ¿cierto? Entonces, la probabilidad, ¿cierto?, de que nosotros al elegir un estudiante practique deporte, nosotros vamos a tener lo siguiente. Este universo, chicos, corresponde a la cantidad total de estudiantes que practica el deporte. Y según la tabla, o según los datos que nos dio la tabla, nosotros tenemos que la cantidad total de estudiantes que tiene deporte es acá, está dado por ese dato, que es 92. Entonces, todo este universo completo tiene que sumar 92. Y si acá ya tenemos 66, para que ahí eso sume 92, nosotros tenemos que hay algunos estudiantes, ¿cierto?, que finalmente puede que hagan algún otro deporte, pero no aparecen en la tabla, pero hacen algún otro deporte, ¿ya? Porque de los totales encuestados son 92. Por lo tanto, hay 26 acá que no practican alguno de los deportes, pero todo este universo completo son los 92 estudiantes, ¿ya? Y esto corresponde a las cantidades de estudiantes que aparece en la tabla de los datos. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que la probabilidad es 66, ¿cierto? Que son la cantidad de los casos favorables que aparecen en la tabla, que son básquetbol, natación y básquetbol y natación. Y por otro lado, nosotros los casos favorables es nuestro universo, ¿cierto? Y nuestro universo corresponde a 92. Por lo tanto, es 66 de 92. Esa es la probabilidad del ejercicio número 3, ¿ya? Que estén bien, chiquillos, nos estamos viendo, cualquier duda me la hacen llegar, y recuerden que acá les voy a mostrar mejor que lo siguiente, en un diagrama de Venn, la intersección está dada por los estudiantes que hacen una y la otra actividad, ¿cierto? En este caso hacen básquetbol y natación. Por otro lado, acuérdense que todo esto completo vale 44, ¿cierto? Pero nosotros ya tenemos 6, y acá teníamos que poner el resto. Y acá también, todo esto vale 28, y acá nosotros teníamos 22, ya, para hacer un recuento. Tenemos que de los estudiantes que hacen deporte son solo los que están en la encuesta, y en el total de la encuesta son 92 estudiantes, por lo tanto, todo este universo completo son los estudiantes que practican algún deporte, y 26 de ellos no practican, o sea, practican otro deporte, ¿ya? Pero no están en esta tabla que nos muestran los datos. Entonces, cuando nosotros queremos sacar un estudiante que haga deporte, ¿cierto? Lo primero que tenemos que sacar es que el universo, ¿cierto?, va a corresponder, o los casos totales son los 92, porque son la cantidad del universo, independiente de los casos totales que son 96, porque de esos 96, 92 hacen deporte, y se pide en la probabilidad un estudiante que haga deporte, ¿ya? Esa es la diferencia. Por lo tanto, como se pide que haga deporte, se aplica los valores que están en la tabla. Y por otro lado, 66, porque va a ser la suma, ¿cierto?, de todo este conjunto numérico, de todos estos conjuntos numéricos. Por lo tanto, como ahí ya sacamos, esa suma es 66, ¿cierto? Entonces esto es 38 más 6 más 22, y eso es 66, por lo tanto la probabilidad que nos piden es 66 dividido 92. ¿Ok, chiquillos? Un abrazo, que estén bien, nos estamos viendo la próxima semana, espero que esta aclaración les haya ayudado.